Buen día. Dialogamos con Raúl Podestá, referente político de Zapala, de la región, vecino de la ciudad, por supuesto, a quien le agradecemos infinitamente esta posibilidad, días previos a Navidad, a fin de año, de poder dialogar. La verdad que un gusto, Raúl, reitero el agradecimiento. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, igualmente para mí. Un gusto estar contigo y bueno, poder charlar un poquito en estas prefiestas, digamos. Claro. Bueno, Raúl, no lo digo para quedar bien, pero enorme trayectoria política la tuya, ¿no es cierto? Y además la familia Podestá, caracterizada familia tradicional, histórica de la ciudad. Así que la entrevista va a girar no solo en lo político, seguramente tendrá su lugarcito, pero también rescatar tu familia, tu participación como vecino, como profesor en escuelas y tu trayectoria política. Raúl, bueno, y como te decía, la entrevista va a ir girando en todas esas aristas que conforman tu vida. Pero poco sabemos de tu actividad política en este último tiempo, luego de cumplir tu mandato como diputado provincial. Y nos imaginamos que sos una persona de permanente consulta por referentes también de Zapala y de la región. ¿Cómo está ese tema? Bueno, la verdad que coincidió mi salida de la gestión con un problema bastante serio de salud que se complejizó bastante con el tema de la pandemia y eso me tuvo realmente muy aislado, sobre todo por precaución. Tuve un tratamiento de quimioterapia, eso me bajaba muchísimo las defensas y realmente eso me complicó durante la pandemia. Tuve realmente una recomendación de tener un aislamiento muy estricto. Así que eso, sumado a la pandemia en sí, que a todos nos tuvo muy retraídos aún en lo social, en lo familiar y mucho más en lo político, ¿no? Porque claro, recién hace un par de meses que estoy ya realmente bien, recuperado, así que de vuelta al ruedo. La verdad que la política es un vicio que uno no deja. Uno hace política en distintas intensidades. Yo creo que ya he cumplido un ciclo, soy un hombre mayor. Hemos logrado afortunadamente en nuestro espacio generar liderazgos de gente joven, con muchísima pujanza, con mucha inteligencia. Así que yo estoy tranquilo porque hay reemplazos. Y uno puede, a partir de ahí, cumplir otro rol, un rol más de acompañamiento, un rol más de asesoramiento, por ahí de mediar en algunos conflictos. Y creo que ese es el rol que los más viejos tenemos que cumplir, y sobre todo apoyando a la gente joven que quiere. Zapala necesita vitalidad joven, necesita una ciudad que necesita realmente una renovación política. Creo que la hay, nuestro intendente es un hombre joven, la intendenta anterior fue una mujer y joven, claro. Y eso es bueno para la ciudad, así que vamos a seguir en la política, vamos a seguir en ese camino, acompañando desde ese lugar. Yo ya lo decidí cuando terminé la gestión, que era mi última, digamos, gestión. Yo creo que ya era suficiente y bueno, dedicarme también un poco a mi familia, que es una de las cosas que realmente más me gusta. Qué bueno lo que expresas, Raúl, en relación a esta amplitud política, ¿no es cierto?, al criterio objetivo que tenés de los jóvenes que se han incorporado, por supuesto, al ruedo político. Y te lo digo sinceramente, nos alegramos muchísimo como vecinos, como amigos, de que estés bien de salud. Gracias. La verdad que sí, que es muy importante. Y yo diría que no, en algún momento mencionaste, soy viejo. Me parece que no, que todavía tenés mucho, pero muchísimo para dar.
pero está bien. Claro, cada cosa a su tiempo. Claro, ¿no? pero decir, por supuesto. Yo creo que todas las etapas de la vida tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y la vejez es una etapa de la vida que tiene muchas cosas lindas, Claro. sobre todo cuando uno tiene una familia bien constituida, con mucho afecto, con mucho amor, disfrutar de eso y poder seguir desde la medida de las posibilidades, bueno, una vida social y política activa. Y creo que eso, yo no soy viejo, pero sí soy un hombre grande. Ahí sí, ahí sí. Es válida la aclaración. Raúl, no traje muchas anotaciones, pero simplemente algunos conceptos y se lo decimos a la audiencia, y esto fue una coincidencia, una casualidad, sería el término correcto. Estamos haciendo la entrevista el viernes 12 de diciembre, donde se recuerda el día de la restauración de la democracia en Argentina, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se cumplen hoy 2 años del gobierno de Alberto Fernández y también se recuerda en el 2011 el segundo mandato de Cristina Fernández. Bueno, todos hechos democráticos y qué mejor que poder hacer esta entrevista con vos, ¿no es cierto? Un hombre de la democracia y que le has dado tanto a Zapala, ¿no es cierto? Y la política, bueno, tiene esas alegrías, también esas tristezas, esos enfrentamientos. Tuviste duras batallas en tu gestión, ¿no es cierto?, en Zapala, pero saliste airoso, ¿no? Sí, yo creo que fueron épocas muy difíciles. Claro. A todos los que nos tocó gobernar en ese momento, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, pasamos realmente situaciones muy complejas. Yo siempre digo que hay que ponerlo en su justo término. Había mucho hambre, mucho. La gente realmente pedía ya algo para comer. Teníamos en ese momento 9 y llegamos a tener hasta 11 comedores comunitarios donde dábamos hasta 3, 4 turnos de alimentación por día. Fue una etapa compleja, en una situación política muy compleja. El gobierno de la Alianza en ese momento, que fue nuestro gobierno, porque hay que recordar que yo llegué con la Alianza al gobierno municipal, no supo dar respuesta ni desde lo nacional, ni desde lo provincial, ni desde lo local, y bueno, fueron momentos realmente difíciles, como vos lo recordabas, con un enfrentamiento bastante grande con el gobierno provincial. En ese momento gobernaba Jorge Sovich. Fueron duros los primeros años, duros en todo sentido, pero la verdad que estuve acompañado de un grupo de gente excelente, que me respaldó fuertemente desde el primer día. Me acompañó mucho la gente de Zapala, claro. La gente de Zapala, los vecinos, independientemente del partido político. Sí. Creo que se comprendió que era una pelea que debíamos dar juntos, que no había divisiones o fracciones, y creo que lo logramos en conjunto. Creo que se pudo salir de esa situación tan compleja, y bueno, la verdad que los años siguientes, la segunda gestión ya fue nos permitió un poco más mirar hacia adelante y poder realmente realizar cosas que Zapala necesitaba. La primera etapa fue muy compleja, fue realmente la situación del municipio era muy mala, muy compleja desde lo financiero, económico, y la situación de la comunidad también. Pero bueno, yo la verdad que estoy conforme y creo que no es un mérito personal, sino que es un mérito de un equipo muy bueno,
y de una comunidad que comprendió las dificultades y nos ayudó y nos acompañó. No, así es. Raúl, bueno, has dejado un legado, has dejado muy buenos alumnos y alumnas que de alguna manera conforman el espacio. Y te lo pregunto con todo respeto, Soledad Martínez ha sido tu mejor alumna en ese aspecto. El equipo mío fue un equipo realmente muy variado. Éramos un grupo donde habíamos una parte de más experiencia o con unos años más, un grupo de gente muy joven y bastante igual en cantidad de hombres y mujeres. Yo creo que ese equilibrio que tuvo el gabinete de tener esa conformación tan variada nos permitió avanzar. Y hubo distintos momentos de la gestión. Sole fue un muy importante acompañamiento que se sumó a mitad de gestión. En la primera etapa tuve realmente el acompañamiento muy grande de otro grupo de gente que estaba. Sole cumplía roles, me acuerdo, se me escapó el ¿Juzgado? Era el juzgado de falta. Juzgado de falta, sí. Luego se sumó al equipo, realmente con la pujanza que tiene, tomó trascendencia, pero la verdad que no quiero hacer nombres, pero perfecto. Porque a todos los del equipo, aquellos contemporáneos míos que me acompañaron y los jóvenes que se sumaron y me ayudaron, algunos con un perfil alto y otros con un perfil muy bajo, realmente hicieron que esa gestión fuera buena. Yo creo que, y ese grupo que realmente trabajamos en conjunto, sumando esfuerzos, creo que logró que, porque fue muy difícil cambiar. Hay que pensar que cuando nosotros llegamos a la gestión, hacía 50 años que gobernaba Zapala, digamos, casi una familia. Don Amado Zapala había empezado en el 52, había sido por primera vez intendente, así que hacía 48 años que el municipio prácticamente tenía una línea. Y nosotros llegamos con una mirada distinta. Yo siempre fui crítico de las formas del movimiento, lo sigo siendo. Sí. Yo creo que el movimiento tenía una forma clientelar que siempre le cuestioné, sobre todo a Felipe Zapag, a la construcción de la provincia. Pero por otro lado, y debo decirlo con toda honestidad, siempre fui un admirador de Amado Zapag, un hombre bueno, un hombre que hizo mucho por Zapala, que peleó mucho por Zapala. Esos ejemplos, digamos, más allá de las cuestiones que uno podría mirar críticas, sirvieron para la gestión, porque hombres como Amado nos marcaron un poco en ese trabajo. Creo que supimos tomar las cosas buenas y mejorar aquellas cosas que creíamos que debían mejorarse y que pudimos hacer, y involucro la gestión de Sole, un periodo de 16 años de Zapala, donde, bueno, hicimos otra cosa. Y creo que la gente eso lo valora, algunos críticamente, por supuesto. Toda acción política hay que aceptar que puede ser criticada. Es decir, las miradas que se tienen sobre las gestiones pueden ser absolutamente distintas. Entonces, cuando uno hace política, tiene que tener claro que tiene que aceptar las críticas, tiene que mirar qué es lo que se está cuestionando de la gestión y corregir. Entonces, creo que también esa ha sido una de las virtudes nuestras. No, se entiende perfectamente. Raúl, con tu amplitud de criterios y teniendo en cuenta, lo decíamos recién, que se cumplen 2 años del gobierno de Alberto Fernández, te quería pedir una mirada nacional. Internas tienen todos los partidos, lo tiene el radicalismo en estos días, lo tiene el movimiento popular neuquino también muy fuerte,
Y en el gobierno da la impresión que también hay internas. ¿Lo ve fortalecido a Fernández para asumir estos próximos 2 años? Bueno, yo tengo una mirada, digamos, un poco distinta de la mirada general. Y creo que eso tiene que ver con mi experiencia personal. Claro. A Alberto Fernández le tocó una etapa muy, muy compleja. Y creo que no se pone en contexto la gestión de Alberto en función de lo crítico que significa manejar un país en una situación de pandemia, con una economía paralizada, con un país paralizado, sin... recordemos que estuvimos un año largo sin poder movernos, a veces de la ciudad donde estábamos, los negocios cerrados. Hubo que capear ese temporal y creo que Alberto supo hacerlo. Creo que se supieron hacer las cosas respecto de la vacunación, respecto de la cuestión de salud, y como en toda experiencia nueva, porque esto fue absolutamente novedoso para todos, se cometen errores. Y yo creo que el gobierno nacional los cometió, pero en un marco donde en general yo creo que se hicieron las cosas bien. Y creo que no se juzga a Alberto Fernández en ese contexto, en el contexto de la crisis que dejó el macrismo, porque esto hay que reconocerlo, habíamos perdido la misma o más cantidad de empleos en blanco que perdimos con la pandemia, en los 4 años del gobierno macrista. Llegar a esa gestión y a los 3 meses tener esta circunstancia de una pandemia realmente muy grave, me parece que lo pone a Alberto en una situación donde tendríamos que tener una mirada un poco más benigna sobre su gestión. Dicho esto, creo que la gente cuestiona un poco, le adjudica una cierta tibieza a Alberto, que va en contraposición a la crítica que le hacían a Cristina de su dureza. Se le pedía a Cristina o se la cuestionaba por su dureza, por su rigidez, por su manera de enfrentar todos los problemas, agarrar todos los problemas y encararlos juntos. Alberto, y esto hay que decirlo, no es un líder, es un hombre de la política que en toda su gestión fue un hombre que estuvo a la sombra de un líder. En una época con Duhalde, en otra época con Néstor, luego con Cristina, un negociador, un hombre que estuvo luego un tiempo con Massa. Es un hombre del peronismo clásico que es negociador. Y bueno, era el hombre que necesitábamos, el frente de todos, para ganar la elección. No ese líder fuerte que divide aguas, sino un hombre que es capaz de aglutinar y todo. Entonces hay que mirarlo en ese lugar. Si hubiéramos puesto, y pongo nuevamente el ejemplo como Cristina, hubiéramos perdido las elecciones. Porque hay una fractura y un enojo en la sociedad que, bueno, que se debería analizar también por qué. Pero eso existe. Y yo creo que Alberto hay que ponerlo en contextos. Y si uno lo pone en contexto, yo no estoy desconforme con lo que ha hecho. A mí me parece que ha hecho las cosas relativamente bien y que, bueno, vienen 2 años donde tendrá que demostrar que además de capear este temporal, es capaz de prepararnos para una Argentina distinta donde realmente la enorme cantidad de gente que está hoy en la pobreza y en la indigencia empiece a salir de eso de manera rápida, porque creo que es absolutamente necesario que eso pase para que tengamos
paz social en el país. Muy bien, no, excelente apreciación. Raúl, volviendo la mirada atrás, pero varios años, en tu juventud, ¿recordás cuál fue el primer acto político que participaste? ¿O cómo te fuiste involucrando? ¿Quién te convocó? ¿Algún recuerdo de aquellos años de juventud, no? Yo, la línea política, yo la empiezo a marcar. Nosotros teníamos un grupo, y voy a nombrar un referente, que fue un referente en el Partido Peronista y fue un referente de la juventud en su tiempo, que era Raúl González. Raúl González me inició a mí en el estudio de la historia, en aquella época que empezó el revisionismo histórico en el país. A mí me entró el gustito por la historia, y eso debo agradecérselo a Raúl. Nunca se lo he dicho a él, quizás si mira la cosa se va a enterar por ahí. Muy bien. Y nos hicimos cargo de la biblioteca, que en aquel momento estaba prácticamente abandonada. En esa biblioteca, en el actual local de la Sirio-Libanés, es decir, en el local de la Sirio-Libanés, empecé a recorrer los diarios de sesiones de las cámaras de diputados y senadores y leer los discursos de los prohombres de la política y a discutir la historia en el secundario, y me hice, digamos, yo creo que ahí empieza una línea nacional, una línea nacionalista, con Rosa, con esa mirada, y cuando voy a la universidad cambian la mirada, porque claro, en el ambiente universitario, estoy hablando del año 66, fui a la universidad, la idea de los peronistas que estábamos en la universidad empezó a girar hacia la izquierda, es decir, a empezar a leer los marxistas, empezar a leer la historia con una mirada de los historiadores marxistas, por ejemplo Abelardo Ramos, y los nacionalistas que después conformaron forja en el radicalismo y formaron también parte del proceso peronista, como Jauretche, y una serie de... Eso me hizo tener una visión ya más amplia, es decir, ya no ser el nacionalista y mirar la historia con esa mirada, sino ya con una mirada más amplia, con una mirada... Y bueno, ahí participamos en la política universitaria, mucho, yo participé en Bahía Blanca, y cuando vine acá me costó bastante integrarme a la política partidista, porque una cosa era la política en la universidad, que era todo ideología, era todo debates ideológicos, a una política que tenía más que ver con la discusión de cargos y con las elecciones, en fin. Me costó ubicarme. La verdad, yo me sentía peronista. Muchos de los compañeros míos de trabajo político en Bahía Blanca, cuando se vinieron a la provincia, se afiliaron al movimiento. Y ahí me quedé, pero terminé afiliándome en el partido peronista, que no me había afiliado nunca. Yo había votado siempre el peronismo, siempre no, porque empecé a votar, como todos los de mi edad, recién en el 72 a Cámpora y después a Perón, pero no nos afiliábamos, no teníamos partido político, teníamos solamente agrupaciones en las que trabajábamos. Y ahí empecé a militar en el peronismo, pero con una mirada muy crítica de cómo se manejaba la política partidaria. Y a eso nos conduce al 86, cuando nos separamos con Oscar Macei a la cabeza y conformamos una agrupación nueva
que después terminó en lo que hoy es el Frente Grande, la campaña con De Nevares, y la Alianza, que es un hito importante en mi aprendizaje político porque fue una de las grandes frustraciones, y el reconocimiento de un grande error. Y me parece que el error de esa alianza fue conformar un espacio político en contra de, porque en ese momento nosotros nos aunamos con el radicalismo para enfrentar a Menem. Nos unía el espanto, y de ahí aprendí yo para adelante que uno tiene que conformar espacios políticos con gente que comparte la ideología, no con gente que comparte el enemigo, porque después esa alianza, esa unidad termina con una fractura. Entonces empezar a discutir claramente qué es lo que quiere uno, no lo que no quiere, y a partir de ahí conformar los espacios políticos. Se entiende perfectamente. Raúl, me imagino que te hubiese gustado ser gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Hicimos un intento. ¿Sí? Hicimos un intento que tuvo más que ver con la elección que hizo el gobierno nacional de poner de candidato a Quiroga, a Penchi Quiroga, candidato nuestro. Yo compartí con Quiroga el proyecto de la Alianza, lo conocí profundamente. Era un hombre con una ideología absolutamente contraria a la ideología mía, y un hombre absolutamente contrario a la ideología que nosotros sosteníamos del peronismo. Entonces, yo planteé, en ese momento yo tenía, digamos, cierto predicamento, tenía cierta mirada desde lo provincial que me ponía como un referente bastante importante, y yo le planteé a Néstor en ese momento que si ellos ponían un candidato peronista, yo bajaba mi candidatura. Pero si ellos seguían con Quiroga, yo iba a plantear una alternativa que desde mi posición, que sabía que iba a perder, porque yo sabía que iba a perder. Porque por supuesto enfrentar al aparato del Estado Nacional en un gobierno de Néstor Kirchner que realmente venía avasallando, y enfrentar juntamente al gobierno nacional y al gobierno provincial, que sabemos la potencia que tiene acá en la provincia, era ir a una derrota segura. Pero queríamos plantar una bandera en ese momento, así que no tuve, digamos, más que yo creo que para llegar a ser gobernador de la provincia hay que tener una fuerza importante, con un nivel de capacidad de gente, porque sentarse en el gobierno de la provincia después de 60 años de gobierno del Movimiento Popular Neuquino y con una estructura dentro del poder enorme de punteros, de militantes del MPN, hay que llegar realmente con una estructura muy grande. Yo sé que no la tenía, y en ese momento fue simplemente decir, sí, como lo hicimos acá en Zapala. Nosotros acá en Zapala muchas veces nos presentamos y sabíamos que íbamos a perder. Es decir, yo fui candidato a intendente antes, fui candidato a concejal antes, y sabíamos que íbamos a perder. Pero íbamos igual, plantábamos nuestra banderita, íbamos, y llegamos. Y en la provincia, bueno, la mirada era igual. No era mi intención personal llegar yo, sino que llegar a alguien del espacio, pero un espacio más puro, digamos, siguiendo esa idea de una comunidad que tuviera mucho más de integración política, ¿no? No, claro que sí. Raúl, y en esta convicción política, te voy a hacer una pregunta, si se quiere, de carácter personal, pero con todo respeto. ¿Cómo llevaste las diferencias políticas con tu hermano, estando él en otro espacio político, ¿no es cierto?
Hecho con todo respeto. No, Sí, sí, sí. no, jamás fue un problema para mí, para dar a un hermano, nunca fue un problema. Él, mi padre era simpatizante del movimiento popular neuquino, no estuvo nunca afiliado. Mirá vos. Era un hombre muy conservador, mi padre, y era muy amigo de la familia Zapac. eh, las amistades de este Zapala, yo también fui, mi mejor amigo de la infancia fue el hijo mayor de Amado, que falleció trágicamente. Trágicamente. Eh, Tenemos una relación con la familia, lo conozco a Jorge, lo conozco a Pipe, mi consuegro falleció, Nuno. No, no. Yo con ellos tengo una relación, y mi padre era muy amigo de Amado, y mi madre era radical, Mirá vos. y profundamente radical. Y convivimos. Claro. Convivimos y nunca tuve diferencia. Yo entiendo, mi hermano es un hombre que militó en el movimiento, que cumplió roles de manera muy acabada. Sí, En lugares donde estuvo y trabajó, hizo cosas, estuvo a cargo de la comuna de Villa Pegüeña, estuvo en vialidad en el directorio, y en todos esos roles él cumplió un papel muy positivo. Yo tengo muchos amigos que son del movimiento y con los cuales tengo absolutamente muy buena relación. muy buena relación. Qué bueno. Y creo que fui intendente porque me votó mucha gente del movimiento, Pero, claro, si no, no hubiera sí. llegado. Y creo que no la defraudé a esa gente, porque la verdad que las ideas se respetan. Por supuesto. Qué bueno lo que decís, lo que expresás, y bueno, privar la relación familiar y con esta amplitud de criterios que tenés. Raúl, bueno, han ido pasando los minutos. La verdad que están quedando varios temas pendientes, pero me gustaría reflejar tu trayectoria como profesor, y un rápido repaso, ¿dónde cursaste estudios primarios, secundarios y después la universidad? Bueno, yo nací acá en Zapala, te decía, en esta misma calle, Sí. acá frente a lo que es la cooperativa hoy, en la casa de mi hermano, ahí nací, y hice la escuela primaria en la escuela 3 y la secundaria en la escuela normal. No, hice los 3 primeros grados de la primaria en la escuela 3, y después se creó el departamento de aplicación en la escuela normal, es decir, empezó la escuela primaria en la escuela normal, Sí. que era la aplicación, digamos, era para que quienes estudiaban para maestros tuvieran dónde aplicar sus conocimientos. Así que hice el resto de la primaria y toda la secundaria en la escuela normal. Tengo un hermosísimo recuerdo de esa escuela y de un grupo hermosísimo de compañeros con los cuales todavía me junto. Te iba a consultar si mantenían una Sí, relación a través de los años. Sí. Desgraciadamente el tiempo va deteriorando un poco la festividad, digamos, Claro. porque se han ido quedando en el camino, desgraciadamente, muchos, ya somos grandes todos, pero cursamos desde segundo grado hasta quinto año juntos, y éramos realmente muy amigos, muy banda, y nos seguimos juntando hasta los 50 años de recibidos, que fue la última vez que nos juntamos, y ahora nos juntamos algunos por ahí que somos amigos. Tampoco quiero nombrar a ninguno porque No, por supuesto. me voy a olvidar del resto, pero Pero tengo... decime, ¿la mayoría están en Zapala? Sí, no, algunos están en Zapala, otros están en Neuquén. Solíamos juntarnos bien. Ahora ya cuesta más, pero bueno, con algunos que viven en Zapala nos seguimos juntando y recordando. Qué buen recuerdo, qué con buen mucho- recuerdo.
Y después me fui a Bahía Blanca, a la Universidad del Sur. Ahí estuve 2 o 3 años muy abocado a estudiar, después ya empecé a trabajar, me metí más en el tema político, en el tema social, estuve mucho con el club universitario, con mi agrupación política, armamos y fui presidente de la Asociación Neuquina de Estudiantes en Bahía Blanca, formamos un espacio político en la universidad y bueno, ya me había quedado muy lejos del estudio. Claro. Y conocí a mi mujer, tuve ganas de casarme y dije, bueno, basta. Excelente. Muy bien. Trabajar. Raúl, bueno, ¿y te recibiste de...? No terminé ninguna carrera, estudiaba bioquímica y profesorado de matemáticas. Quedé cerquita y no terminé ninguna carrera. Está bien. ¿Y yo soy maestro, así que tengo un título. No, pero perfecto. Maestro normal regional. Muy bien. ¿Y la trayectoria en los establecimientos educativos, cuál te demandó mayor tiempo? ¿Puedo mencionar el CEPEN 3? El CEPEN 3. Tuve casi toda mi carrera, que fueron 28 años de docente, en el CEPEN 3, salvo los últimos 3 años o 4 años que trabajé en la escuela normal. Mirá. Pero el resto lo hice. Tengo muy gratos recuerdos de la escuela de comercio. Claro. De la escuela de comercio que era el director Figueroa. De ahí tengo enorme cantidad de amigos que conservo todavía. Empezamos en el 72, un grupo importante de gente que empezó a trabajar ahí, no sé por qué circunstancias, con los cuales todavía guardo muy buena relación, sigo encontrando, claro, sigo juntando, algunos muchachos que eran celadores, el portero, teníamos equipo de fútbol, nos juntábamos todos los sábados a comer asado, éramos una comunidad, una familia. Qué bien. Después se agrandó mucho la escuela cuando se hizo el centro 3 diurno, y después cuando se trasladó allá era una escuela enorme, y un poco se perdió eso, pero la familiaridad con que nos manejamos en los primeros tiempos del CEPEN 3 y toda la época de la escuela nocturna, aún con los alumnos, porque nos juntábamos inclusive con los alumnos a comer asado, a jugar al fútbol, a jugar al básquet, en fin. Así que tengo de esa etapa, como de todas las etapas de mi vida, recuerdos realmente muy lindos. No, excelente. Pero me das pie, Raúl, mencionaste el fútbol y la otra vez nos acercaron una foto, no sé si fue José Bedmar o Víctor Puglisi, con un equipo de fútbol tremendo. Marcaron una época. Ese fue el equipo del CEPEN 3 ya era, claro, en esa época, y hicimos muchísimo con ese equipo. La verdad que teníamos una buena organización y un buen equipo. Yo siempre fui un tronco, pero tronco, lo reconozco de todos lados. Pero marcabas presencia en la cancha. Pero me gustaba mucho y bueno, me las ingeniaba para que me pusieran. La verdad era realmente malo, pero me encantaba jugar y me encantaba organizar. Así que bueno, me guardaba el puestito. Muy bien. Aunque no fuera bueno. Sí. Raúl, ¿y de qué equipo de fútbol sos simpatizante? Soy hincha de River, a nivel nacional. Están pasando una buena época. Sí, estamos para arriba. Sí. Y hincha de Unión acá, porque yo era hincha de Frontera. Claro. Era hincha de Frontera, seguí mucho Frontera. Sí. En mi época de chico, bueno, yo vivía a 2 cuadras de la cancha de la escuela, de la cancha de Comercial, que ahora es Unión, y bueno, tenía un primo que jugaba en Frontera
que era más grande que yo, así que me llevaba con él el Negro Lucero. Y seguía fanáticamente a Frontera, bueno, vi todos los equipos de acá, pero me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho ver el fútbol, y dejé de verlo en la etapa que se hizo muy violento el fútbol. En la cancha había... Yo me acuerdo de mi época de niño en ir a la cancha y disfrutar el partido, y después ir a la cancha y ver esa violencia en la cancha y en la tribuna. Claro. Y dejé de ir, ¿vos sabés qué? Dejé de ir. A mí me gusta mucho el fútbol, miro fútbol de todo el mundo, y cuando estaba en Bahía Blanca iba al fútbol, a la cancha, y cuando voy a Buenos Aires voy a la cancha. Pero realmente acá me corrió un poquito eso, y me da pena, porque la verdad que era una linda distracción para mí de la cancha. No, qué interesante lo que planteas. Raúl, conceptos finales, y corresponde dejar un lugarcito para la veterinaria Podestá. Formaste o seguís formando parte, también está tu hijo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿en ningún momento pensaste seguir la profesión de tu padre? No, la verdad que mi hermano Daro estudió veterinaria, él fue a estudiar veterinaria. Yo no fue una inclinación. La veterinaria, digamos, fue como de a poquito se fue armando. Mi padre tuvo veterinaria. Siempre que vino vendía productos veterinarios, mi viejo era veterinario y era el único que había en la provincia, así que traía los productos porque no había dónde. Y tenía un pequeño escritorio con vacunas y le vendía los cosas. A partir de ahí se hizo la veterinaria, el tema de las plantas y todo lo demás. Y yo creo que desde el punto de vista formal, la veterinaria debe ser el negocio más viejo de Zapala. Mira vos. Porque se formalizó, digamos, tenemos la licencia comercial desde el año 62. Y yo creo que no hay ningún otro negocio que sea anterior a ese. Por supuesto hubo y muchísimo más viejos, pero, se entiende. Pero así que creo que la veterinaria, y me alegró mucho que mi hijo aceptara hacerse cargo, porque con mi hermano, bueno, ya no pude, yo agarré otro camino, él ya no quería seguir con la veterinaria, y bueno, tuvimos ahí, mi hijo siguió la carrera, pero se fue a vivir en Las Lajas. Bueno, por suerte, la verdad que para mí fue una alegría, porque darle continuidad a una cosa que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con Zapala, porque... Claro que sí. Y creo, y por ahí lo digo para que por ahí aparezca alguien y me diga, no, anterior estatal, pero no sé. Es muy importante ese dato que estás aportando del año de la licencia comercial. Vamos, como medio de prensa, a indagar un poquito más en ese tema. Estaría bueno, porque pienso yo, de los que están hoy todavía funcionando, no se me ocurre ninguno que sea anterior. Que sea anterior. Hay algunos que son más o menos contemporáneos, pero que yo recuerdo que son posteriores a ese año. Raúl, bueno, muy lindo todo. Creo que hemos desarrollado una interesante entrevista. Y bueno, también el recuerdo, por supuesto, para tus padres, ¿no es cierto?, que tanto hicieron por la comunidad, y después continuaste vos y también tu familia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecerte infinitamente. Estamos cerca de Navidad, de Año Nuevo, desearte lo mejor a vos y a toda la familia. Bueno, lo mismo yo para ustedes y para los zapalinos. La verdad que seguimos conviviendo en esta comunidad, que la verdad que mis padres eligieron, y yo me tocó nacer acá, y la verdad que nunca quise irme, siempre pensé en quedarme, Qué bueno. y me gusta muchísimo estar. Así que a todos los vecinos un saludo muy grande, unas muy lindas fiestas, y que el año que viene sea muy, muy bueno para todos. Muchas gracias.